Vamos a empezar de vuelta. No, no. Un poquito el pie para que se entienda. Entonces, Menem, con la convertibilidad, tenía que tener misma cantidad de dólares en la calle, misma cantidad de pesos misma cantidad de pesos en la calle, misma cantidad de dólares en el Banco Central. Aunque en esa época también se aceptaban dólares, la gente quería pesos, no dólares. Imagínate lo que era, movía al revés. Yo veía un dólar, no quería, yo quería pesos. Mis padres tenían dólares, pero en el colegio se estaban pesos. Entonces, ¿por qué Menem necesitaba dólares? Porque no solucionó el problema del déficit fiscal. Entonces, podía imprimir dinero, pero tenía que tener dólares. Entonces, para imprimir dinero y cubrir los gastos extra que tenía, es decir, no gastos extra, sino el déficit, necesitaba que entre en dólares. Entonces, ahí viene lo que dijo Belén, le pedía esos dólares al Fondo Monetario. Y por una década estuvo así. ¿Achicó el Estado? ¿Redujo el gasto? Sí. ¿Solucionó el déficit? No. ¿Qué significa? Que Mercedes dejó de gastar 700, pero achicó su gasto. Pero ahora tiene 550, le falta 50 todavía. ¿Y de dónde va a sacar Mercedes esos 500? Y bueno, va a imprimir su dinero, pero para imprimir su dinero tiene que pedirle prestado al fondo. Entonces el Fondo Monetario, toda la década de Menem, le pasó prestando plata para cubrir esa entrada de dólares que necesitaba. Cuando Menem se va, asume de la Rúa, pero ya Argentina estaba endeudada hasta las manos por todos esos préstamos. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Le cierra el grifo de la Rúa, le dice, mira, yo no te puedo prestar más porque está endeudado. Y entonces de la Rúa, ¿qué tiene que hacer? La solución que Mercedes no quería hacer, ajustar el bolsillo. Empieza el corralito, empieza el recorte a los jubilados. ¿Y qué provoca eso? Malestar social. ¿Y qué vienen? Las movilizaciones. El estado de sitio se va en helicóptero. Asume Dualde y dice, así no podemos seguir, tenemos que financiar el déficit, la gente se está muriendo de hambre, hay que poner plata en la calle, no podemos imprimir más dinero si no tenemos dólares, entonces ¿qué hacemos? Salimos de la convertibilidad, devaluamos la moneda. Ahora el dólar va a estar, con respecto al peso, un peso 40 era un dólar. Angaú, pero era más en la vida real. Y así se fue devaluando la moneda. Salimos de la convertibilidad, ¿qué significa? ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, de haber salido de la convertibilidad? Que podías imprimir el dinero que vos quieras, otra vez la maquinita en manos de los políticos, sin necesidad de pedir dinero en dólares. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario no te da más dólares, se te cerró la canilla. Esa fue la crisis del 2001. De la Rúa siguió manteniendo el modelo de Menem, la convertibilidad, pero le cerraron la canilla de los dólares. Como seguía teniendo déficit, gastaba más de lo que entraba, tenía que sacar dólares para mantener la convertibilidad. No le daban los dólares, entonces, ¿qué tenía que hacer? La solución que Mercedes no quería, vivir con los 500.000, no con los 700. Y ahí empieza el conflicto, porque tenés que decidir a quién le vas a quitar. Y él decidió a los jubilados, por ejemplo, entre otros. Empieza los cacerolazos de los jubilados. Entonces, ¿qué estuve explicando este último tiempo? Problema económico en la época de Alfonsín y de Menem, comparación de soluciones, el mismo problema, comparación de soluciones. De paso ya dimos la ley de convertibilidad, ministro de Economía Caballo, y ya tocamos ya suavecito de la Rúa. ¿Mm? Entonces, bajemos a tierra. Aspecto económico, gobierno Alfonsín, dos ministros de Economía, Greenspoon, proteccionista, Souril, un poco más liberal, problemas, deuda externa, inflación. ¿Cómo solucionaste la deuda externa con Greenspoon? No solucionaste, pero intentaste con reestructuración de la deuda con otros países de América Latina. No te hicieron caso. ¿Cómo solucionaste la inflación? No solucionaste la inflación, la empeoraste, pero trataste de hacerlo. ¿Con qué plan? Plan primavera y plan austral. Plan austral y plan primavera. Ya vamos a leer lo que es. ¿Cómo fue en la época de Menem esos dos problemas? La deuda externa. Reconoció la deuda externa legítima y legítima a cambio de dinero. ¿Para qué el dinero? Para hacer la ley de convertibilidad. ¿La ley de convertibilidad solucionó uno de los problemas? Sí, la inflación. Solucionó la inflación. Cero. En toda la década hubo tres, llegó a 3. En cambio, Alfonsín se fue con casi 4.000% de inflación. ¿Qué otro problema quedaba? La deuda externa, que se fue agrandando. ¿Por qué se fue agrandando? Porque no se solucionó el gasto, el déficit fiscal, y con la ley de convertibilidad, para imprimir pesos, yo tenía que poner más dólares en el Banco Central. ¿Y de dónde sacamos los dólares? De la deuda con el Fondo Monetario. Entonces se solucionó la inflación, pero no la deuda. Época de Menem. Bien.
Época de la Rúa. ¿Cómo se solucionó la inflación? Bueno, en esa época la gente ya no tenía para comer, o sea, no había inflación porque no había demanda. ¿Se solucionó el tema de la deuda? No, no se solucionó el tema de la deuda. Al contrario, el Fondo Monetario quiso cobrar toda la deuda, o sea, quiso que le pagáramos, pero no nos prestabas más. Entonces, ¿qué tenía que hacer la Rúa? Ajustar, achicar todo lo que pueda. Generó malestar social. ¿Cómo solucionó Dualde? Saliendo de la convertibilidad. ¿Para qué? Para poder recurrir de vuelta a la maquinita, la impresión monetaria. ¿Para qué? Para dar todos esos planes que comenzó a haber en esa época, para paliar la crisis social que había. Y esa gente y esa política agarran los Kirchner en el 2003. Antifondo Monetario Internacional, parecido a Greenspan, Kirchner en ese sentido, ¿no? De hecho, trata de pagarle, y lo hace años después, toda la deuda para que el Fondo Monetario no condicione, porque el Fondo Monetario te prestaba la plata, pero te obligaba a hacer política económica que a la gente no le gustaba. Obviamente, si el banco te presta plata, pero va a decir, mira, yo necesito que me pagues. Si vos tenés déficit, tenés que ajustar. Y eso imponía el fondo, entonces, pero eso no quedaba bien acá. Entonces el fondo te decía, yo te presto la plata, pero reducí el gasto en jubilaciones. Y eso te hacía el malo de la película. Tenía que ajustar las jubilaciones, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario es otro tema. Bueno, ahí vimos los dos problemas que había a lo largo de la historia de la democracia y cómo afrontaron cada uno de los problemas en función de lo que dice el libro. Vayamos a otro tema ahora, la política exterior. ¿Vamos siguiendo esto? ¿Van entendiendo? Pregunta hasta acá, escucho. Enseguida vamos a ver el apunte nuestro para saber que nos quede pegado los ítems que había de- del módulo de historia. ¿Sí? Ahora estamos explicando. Perdón, a mí Sí, cuando hablaste de plan económico me quedó clarísimo plan primavera, sí. eso me quedó así como Bien, difuso. bien, ahí vamos a leer, de hecho vamos a sacarlo nomás de internet, pero lo explico. Plan austral, el cambio de la moneda. Plan primavera es un plan que tiene que ver con políticas económicas ortodoxas. ¿Qué significa ortodoxa? O sea, menos keynesiana en realidad, liberales de apertura de la economía, este, de regulación por ahí del sector de trabajo, o sea, políticas liberales, no tan liberales, pero al menos no tan keynesianas como la política de Greenspan. El plan primavera entonces son medidas económicas que tienen que ver con apertura de la economía. ¿Mm? Entonces vos tenías al proteccionista que ponía trabas para que los productos compitan con lo nuestro, los productos de afuera, y tenía apertura de la economía que era para que ingresen. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés apertura de la economía, o sea, elijan una cosa, todas tienen ventajas y consecuencias. El que dice, quiero más trabajo y quiero que comprar productos baratos, se está contradiciendo. ¿Cuál es la fuente de trabajo? La industria. Bueno, tenés el sector terciario y el primario del campo, pero lo que genera trabajo son las fábricas. Para que haya fábrica, tiene que haber, digamos, personas que inviertan en una fábrica, sean de afuera o de adentro, argentino o extranjero, que den trabajo acá a argentinos, ¿no? Sea un argentino o un extranjero. Y eso que fabrica se tiene que vender en Argentina, porque si no se vende va a quebrar la fábrica. Ahora, históricamente, nuestras fábricas, y esto no hay que ser resentido por eso. En mi época de zurdo yo era resentido, por eso después lo entendí. Nuestras fábricas no son tan buenas como las fábricas de Inglaterra, Alemania. Nosotros no somos pioneros en producir autos. Producimos naranja, carne, aceite, maíz, soja, sector primario. No somos muy buenos en producir tecnología. Eso es Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón. Hay que aceptar eso. ¿Podemos con el tiempo desarrollar? Sí, podemos. Pero hoy no somos buenos. Entonces nuestros productos son caros y no tan buenos como ellos. Entonces, ¿qué pasa si vos le dejás que esos productos entren a Argentina al mismo precio que venden en otro lado? Van a estar más baratos y van a ser mejores. Cuando vos Mercedes te va a comprar o vos Belén te va a comprar un celular, va a comprar el ensamblado en el sur, en Tierra del Fuego, o el que viene de allá. Y el que viene de allá. Ahora, ¿qué te puede llegar a hacer a vos comprar un producto de acá? Que esté más barato. Y para que el producto de acá esté más barato, generalmente es porque cuando ingresa un producto de afuera, le ponen el 50% de impuesto, entonces se encarece. Eso es una traba.
ser proteccionista, cuidar la producción de acá. Ojo que Estados Unidos también es proteccionista, el país de la libertad. Anda a meterle autos al gobierno de Donald Trump. Ni naranja le pudo meter Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque cuida a los agricultores y a los productores de Estados Unidos. Todos los países, por más liberales que sean, son algo proteccionistas. Lo que pasa es que son proteccionistas ellos, pero quieren que los demás sean liberales, apertura de la economía para meternos sus productos, claro. Y escuchen esto que no se van a olvidar más y le va a abrir los ojos, le va a servir para otra materia, historia y economía, que tienen también en primer año. Nosotros estudiamos la Revolución de Mayo como en historia, condicional argentina, como, ay, ¿no es cierto?, de la primaria, los criollos, la independencia, qué lindo, perfecto, todo eso es verdad. Pero en realidad, además de eso, fue una cuestión comercial. Inglaterra había desarrollado su industria, no podía vender al resto de Europa porque Napoleón mandaba en esa época. Y Napoleón era proteccionista, no quería que Inglaterra compita con él. ¿A quién le podía vender Inglaterra? Al continente americano, pero no, ahí estaba España. Los Borbones que le pusieron un límite dijeron, no, nosotros vendemos en América, ustedes no van a vender. Entonces Inglaterra se quería sacar de encima a España. Empezó a pagar a los revolucionarios, de hecho San Martín se da de baja del ejército español y pasa por Inglaterra. Y ahí se une una logia masónica aparentemente, porque funda la logia más, la logia Lautaro ni bien llega acá. Y luchó una batalla hace poco, la batalla de San Lorenzo en Argentina. La demás luchó en América. Hubo un plan para sacarla a España del continente americano. Por la libertad, la igualdad, sí, también, pero también por la economía. Inglaterra necesitaba vendernos nuestros productos. De hecho, ¿qué pasa cuando le sacamos a España? Inglaterra intenta, intenta no, nos vende nuestros productos y nos endeudamos 140 años con Inglaterra. La deuda que contrajo Bernardino Rivadavia la terminó pagando Perón, 140 años después, a los ingleses. Entonces, una cuestión económica. Ahora, comparen con esto. Hoy, lo que estábamos hablando acá con Mónica, aborto legal, qué bueno, aparecieron las pañuelos verdes. ¿Qué año aparecieron? ¿Habían antes? Sí había, pero no era moda. ¿Qué año aparecieron? 2016. ¿Se acuerdan 2016? Ahí se empezó la ola verde. Antes no había, 2017. ¿Qué acontecimiento en la historia política pasó en 2016? Asume Donald Trump de presidente en Estados Unidos. ¿Y qué dice Donald Trump? El pueblo estadounidense con sus impuestos no va a financiar los abortos de la clínica privada Planet Parenthood, principal abortista mundial, empresa clínica, una red de clínica de aborto. ¿Qué hace Planet Parenthood? Se queda sin el mercado estadounidense. Así como Inglaterra se queda sin el mercado, pues Napoleón no le dejaba venir en Europa y sin el mercado español, pues no le dejaba venir en América. ¿Y qué hace Planet Parenthood? Empieza a financiar a ONGs de América Latina, donde encima hay sobrepoblación, Angaú. Y ahí, claro, pero no va a decir, che, necesito que gasten en aborto. Le va a decir, tenés derecho a abortar. Y empieza la militancia abortista. ¿Por los derechos de la mujer? Sí, también. Pero ¿cuál es la razón principal? Ese, el comercio. Entonces necesitaba buscar nuevos mercados. Lo mismo acá. No sé por qué termino hablando de todo esto, pero era para que sepa. No le voy a contar estos minutos, le voy a dar 10 minutos más. Entonces, eso, una cuestión comercial. La historia continúa y se repite. Volvamos a nuestro tema. La política exterior de Alfonsín y la política exterior de Menem y la política exterior de la Rúa y los Kirchner. Entonces, acuérdense que estamos dividiendo la temática de la historia en cuestión económica y cuestión de política exterior. Son los dos grandes ejes de cada gobierno que presenta el libro. Comenzamos por Alfonsín. ¿Qué significa política exterior? ¿Con quién se relacionó Alfonsín? ¿Y cuál era la ideología? Para eso, nosotros tenemos que saber que Alfonsín asume en una década, los 80, donde todavía existía la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es la guerra que no es caliente. ¿Qué significa? Después de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias más grandes del mundo, la Unión Soviética comunista y Estados Unidos liberal, capitalista, van a fraccionar el mundo en dos, literalmente en dos, porque en Alemania pasaba un muro que dividía a la Alemania oriental comunista a la Alemania occidental capitalista. Estaba perfectamente equilibrado ese mundo. El comunismo tenía una isla en Occidente, que era Cuba, comunista, y Estados Unidos, capitalista, tenía una isla en Oriente, que es Japón, capitalista. Todo bien dividido, estructurado.
Entonces, los gobiernos podían relacionarse o con Estados Unidos o con la Unión Soviética, o en el caso nuestro, con los dos. Alfonsín dice que no se alineó como sí se alineó el peronismo antes con la Unión Soviética, sino que se llevaba bien con la Unión Soviética comunista y con Estados Unidos capitalista. Esa fue la estrategia de Alfonsín. No fue una estrategia este-oeste, como dice el libro. Fue una estrategia norte-sur. Si vos tenías la estrategia este-oeste, era este comunista o el oeste capitalista. Y en cambio Alfonsín dice, no, norte-sur. El norte tiene tanto el este como el este, se lleva bien con los dos. Y se codió con los países de América Latina, primero para tratar de refinanciar la deuda, como dijimos recién, y segundo para resolver los problemas que tenía como problemas limítrofes con Chile, que viene después. Y además emprendió una gira por Europa para vender los productos que ofrecía Argentina, principalmente del campo, obtener tecnología de Alemania y obtener préstamos de Francia e Italia. Eso lo dice textual el libro. Una gira, la gira que hace Alfonsín por Europa. Bien. Eso en modo de síntesis de política exterior. Ahora, cuando hablamos de la política exterior de Menem, que lo vamos a ver en la última sesión, va media hora después, acuérdense que si alguien está con computadora, creo que no, porque tiene la imagen del celular, me manda el link, si no esperamos 8 minutos. En la época de Menem, la política exterior es otra cosa. Menem asume cuando termina la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, el comienzo de la globalización. Estados Unidos es la única potencia, no comparte más la hegemonía con la Unión Soviética que hoy es Rusia. Comienza la globalización y tenemos relaciones carnales con Estados Unidos. La política exterior de Menem es entonces la política estadounidense. Bien, con eso volvemos en esta última parte que vamos a ver. Pasó rápido el tiempo, ¿eh? Así nomás, cuando hablamos de historia.